Bienvenido a este nuevo reto de programación que lleva por nombre Teclas Nokia. Este reto fue tomado de la plataforma OmegaOp y empieza con esta frase que dice así: bienvenido de nuevo a los 90s. Escribe un programa para escribir un mensaje de texto en el nuevo modelo de teléfono Nokia que está por liberarse, en el que se implementó la nueva función de enviar mensajes SMS. La idea es ahorrar espacio y combinar las teclas con los dígitos de marcado. Por lo tanto, un usuario deberá aprender a escribir presionando diferente número de veces un dígito a fin de conseguir la letra que desea agregar a su mensaje. Como podemos ver, se nos muestra el teclado del teléfono. Y bueno, como entrada tenemos una secuencia de números de tamaño indefinido que serán las teclas presionadas en el teléfono. Y como salida, el mensaje obtenido a partir de la secuencia de números. Veamos ahora los ejemplos de entrada y de salida para este enunciado. Como entrada tenemos, por ejemplo, el usuario digitaría el dígito o la tecla 3 presionada 6 veces. Como salida obtendríamos la letra D en mayúsculas. Bueno, ¿esto por qué? Porque bueno, si se presiona la tecla 3 una vez, obtenemos el dígito 3. Si se presiona 2 veces, obtendríamos la letra D. 3 veces sería la letra E, 4 veces la letra F. 5 veces empieza de nueva cuenta el proceso y por lo tanto se imprime de nueva cuenta el dígito 3. 6 veces saldría la letra D y por default las letras van a empezar en mayúsculas. Entonces, por esa razón tenemos que al presionar 6 veces la tecla 3 obtenemos D. Ahora veamos el segundo ejemplo de entrada. En este caso, la tecla 4 se presionó 3 veces inicialmente. Eso quiere decir que bueno, al presionar 3 veces la tecla 4, obtenemos la letra H en mayúsculas, que sería esta H de la palabra Hola Mundo. Luego viene un gato. El gato significa que lo que a continuación se teclee va a venir en minúsculas. Cada vez que aparezca un gato se va a estar intercalando entre mayúsculas y minúsculas. Por esa razón ahora tenemos el 6. La tecla 6 se presionó 4 veces. El 6 presionado 4 veces nos da la O. Y así sucesivamente. Luego el 5, que sería la letra L. Luego el 2 para la A. Para obtener la A. Claro, aquí lo vemos. 2 presionado. La tecla 2 presionado 2 veces obtenemos la A. Y luego vienen 2 ceros. Esos ceros significa que hay un espacio. Se tiene que dejar un espacio. Y claro, aquí lo vemos. La palabra Hola tiene un espacio para posteriormente escribir la palabra mundo. Entonces los ceros, la tecla 0 presionada 2 veces es un espacio. Luego viene el gato de nueva cuenta, el comodín o gato como comúnmente le decimos. Eso significa que tiene que empezar en mayúsculas. Y luego pues la tecla 6 presionada 2 veces nos da la letra M. Cambia de nueva cuenta ahora con el gato a minúsculas y así obtenemos por completo mundo. Cabe señalar que la tecla 1 cuando se presiona 2 veces nos da un punto. Por eso aquí al final vemos que hay 2 unos. Significa que obtendremos un punto, que sería el punto de final de la frase o palabra o cadena. Finalmente, cuando querramos obtener 2 letras consecutivas que se encuentran en la misma tecla, haremos lo siguiente. Por ejemplo, la palabra programación, vemos que el 7 se escribió 2 veces. Eso nos debe de dar la P. La tecla 7 se presionó 2 veces, entonces 7 y luego P en mayúsculas. Luego viene un espacio, aquí está el espacio. Y luego de nueva cuenta se presiona el 7, pero ahora 4 veces. Eso nos debe de dar la R.
1, 2, 3, 4, obtenemos la R. Entonces, cuando querramos dos letras consecutivas que se encuentran en la misma tecla, tendremos que dejar un espacio. Y así obtenemos la palabra programación. Lo mismo ocurre para los dígitos. Aquí, por ejemplo, 271, dejamos un espacio y otra vez presionamos 1, porque si presionamos dos veces el 1 seguido, obtenemos un punto, como bien habíamos dicho. Pero aquí en este caso 271 espacio 128 espacio 815, obtenemos como salida el 271 128 8150. Pues bien, a partir de haber visto los ejemplos de entrada y de salida, vamos a hacer un pequeño análisis. Para ello vamos a tomar como ejemplo la cadena de entrada 333 333, que como salida nos da una D. Veamos el análisis. Tenemos la cadena 3, 3, 3, 3, 3, 3, como ya habíamos dicho. El primer elemento se encuentra en la posición 0 y el último elemento en la posición 5. Entonces aquí la idea va a ser analizar carácter por carácter de la cadena de entrada de la siguiente forma. Primeramente tomamos un carácter empezando por el primero, es decir, el que se encuentra en la posición 0. Y vemos cuántas veces se repite. En este ejemplo el carácter 3 se repite 5 veces. El primer elemento de la cadena 5 veces. Entonces, luego buscamos el carácter en el siguiente arreglo. Definimos un arreglo llamado teclado, el cual pues va a tener las teclas del Nokia. Por ejemplo, el 0, ya dijimos que el 0 está compuesto por un espacio, entonces 0 y espacio. Veamos tantito el teclado, 0 espacio, ese sería el primer elemento, 1 y punto sería el segundo elemento, y el último sería 9WXYZ. Así tal cual está compuesto el teclado. Entonces si vemos, por ejemplo, el último elemento es 9WXYZ, en ese orden, empezando del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Siguiendo con nuestra búsqueda, observamos que el carácter 3, que fue el que se digitó primero, se encuentra en la posición 3 del arreglo. ¿Sí? Luego, obtenemos el elemento E de la posición 3 del arreglo, es decir, 3 de EF. O sea, en la posición 3 ya dijimos que del arreglo se encuentra el elemento 3 de EF. Obtenemos ese elemento. Obtenemos la longitud de dicho elemento E, pues como podemos ver la longitud es cuántos caracteres tiene. En este caso tiene 4 caracteres, que es 3D y F, entonces su longitud es 4. Posteriormente ajustamos índice de la siguiente manera. El índice nos va a servir para identificar en qué posición se encuentra el carácter que nos debe de devolver como salida el programa o el análisis que vamos a hacer. Entonces, índice se calcula de la siguiente manera. Índice va a ser igual a veces que se repite el carácter. En este caso 5. Módulo longitud del elemento E. En este caso ya dijimos que la longitud es 4. Entonces, índice se va a recalcular como 5 módulo 4. El operador módulo tiene la ventaja de que puede hacer que un proceso, como ya habíamos dicho, se vuelva a iniciar, a repetir desde el principio. En este caso, como 3DF, el 5 ya rebasa la longitud de la cadena, pues al aplicar el módulo con la longitud de la cadena obtenemos de nueva cuenta la posición donde se encuentra el elemento que queremos en realidad. En este caso la letra D. Por eso 5 módulo 4 obtenemos un 1 y a continuación el siguiente paso, que es se devuelve el carácter en la posición índice de elemento E. Ya dijimos que índice vale 1. Entonces veamos, el elemento es 3DEF. El primer elemento se encuentra en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1 y por lo tanto devuelve la D. Entonces, pues de esto quiero me gustaría que te quedaras con dos cosas. Primero definimos un arreglo en el cual pues vamos a buscar el dígito que se presionó en la cadena de entrada.
También el operador módulo, que nos va a servir para que se vuelva a repetir desde el inicio cuando el número de veces que se presionó la tecla rebasa la cantidad de caracteres que tiene esa tecla o ese elemento del arreglo en este caso. Ok, por otra parte, es importante mencionar que por default los caracteres que forman el mensaje de salida están en mayúsculas. Así que cuando aparezca un gatito o comodín por primera vez en la cadena de entrada, significa que los caracteres que le siguen deben mostrarse en minúsculas en la cadena de salida, hasta que aparezca de nuevo el gato. El enunciado anterior lo podemos abordar con un booleano, llamémosle es minúscula. ¿Qué significa un booleano? Que puede tomar valores verdadero o falso, true o false. Este booleano inicialmente estará en false. ¿Por qué en false? Porque bueno, pues ya dijimos que los caracteres por default van a estar en mayúsculas, pero este nos va a servir para identificar si está en minúsculas, entonces por eso lo ponemos en falso. Cuando encontremos un gato en la cadena de entrada, se cambia a true es minúsculas, y así se va alternando entre true y false. Mediante una condicional verificamos el estado de es minúscula. Si es true, le concatenamos al mensaje de salida un carácter en minúsculas. En caso contrario, se concatenará en mayúsculas. Bien, pues a partir de este análisis se deriva el siguiente algoritmo. Vamos a crear una función llamada teclas Nokia que recibe una cadena. Es la cadena que se da como entrada. Posteriormente tenemos la variable es minúsculas, que como ya dijimos inicialmente va a estar en false. Eso lo habíamos dicho en la diapositiva anterior. También vamos a tener una variable llamada resultado, que la vamos a iniciar como una cadena vacía. Ahí es donde finalmente vamos a ir almacenando la salida para posteriormente retornarla. A continuación recorremos la cadena de entrada con un bucle para i igual a 0 hasta la longitud de la cadena. ¿De cuál cadena? Pues de la que recibimos como argumento. Cabe señalar que el bucle para automáticamente hace el incremento de la variable i. Entonces va a ir valiendo 0, 1, 2 hasta llegar a la longitud de cadena. Posteriormente, dentro del ciclo, decimos o definimos una variable llamada carácter actual entrada, la cual va a tomar el primer carácter o el carácter que se encuentra en la posición i de la cadena. Y checamos. Si este carácter actual entrada es el gatito o comodín, entonces la variable es minúsculas la vamos a cambiar a true. ¿Cómo la cambiamos? Aplicándole un operador not. Por ejemplo, si inicialmente es false, al aplicarle el not a false se vuelve true. Y así sucesivamente. Cuando sea true, al aplicarle el not se va a convertir en false. Bueno, ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces, esta condicional nos va a servir inicialmente para verificar si es un gatito. Si no, pues checamos si es el carácter actual de entrada es un dígito. Si al caso lo fuera, pues creamos un contador. Este contador nos va a servir para ver cuántas veces se repite ese carácter en la cadena. Y eso lo vamos a hacer con un bucle mientras. Ponemos una condición inicial i más 1 menor que cadena len. Esta condición nos va a servir para que no desbordemos el arreglo. Recordemos que el arreglo que estamos operando ahorita es la cadena de entrada. Y lo podemos ver como un arreglo, es decir, que no rebasemos el límite de los caracteres que se encuentran en esa cadena. Eso es lo que está interpretando esta primera parte. Y principalmente luego la segunda parte es ver si el carácter actual de entrada es igual al siguiente carácter. Como lo podemos ver aquí, a ver, me voy a regresar tantito, es decir, tenemos el carácter de entrada que sería el carácter actual de entrada, que así le estamos llamando, y lo vamos a comparar con el siguiente, luego con el siguiente, hasta ver dónde deja de ser igual. ¿Sí? Bueno, y cada vez que encontremos que es igual,
pues vamos a estar incrementando el contador. Ya dijimos que el contador nos va a servir para contar cuántas veces se repite ese elemento o ese dígito en la cadena. Luego mandamos llamar una función que se llama obtener carácter, que va a recibir el carácter actual de entrada y el contador, y nos va a devolver un carácter de salida. En un momentito más voy a pasar a ver cómo se va a implementar esta función obtener carácter. Luego checamos en esta misma condicional, que es si el carácter actual es un dígito, entonces checamos si la variable es minúscula, es true. Si es true, pues vamos a resultado, le vamos a asignar lo que hay en resultado más carácter salida, que es este, convertido a minúsculas. Y si es minúsculas es false, entonces a resultado se le va a concatenar lo que hay en resultado más carácter de salida, pero en mayúsculas. Y este proceso se va a estar repitiendo hasta que lleguemos al final de la cadena. Y finalmente retornamos lo que hay en la variable resultado. Recordemos, por ejemplo, aquí que también notemos más bien dicho, que la variable i se está incrementando cada vez que vamos incrementando el contador. Se van incrementando simultáneamente. Y a su vez, el para también me lo va a incrementar una vez. Por eso no tomamos en cuenta los espacios. Acordémonos que, por ejemplo, en el enunciado nos decía que cuando hay un espacio, significa que vienen dos caracteres consecutivos que se encuentran en la misma tecla. Pero bueno, al incrementar la variable i pasamos al siguiente carácter y más el incremento que le aplica el para, ya eso nos da el siguiente carácter, por lo tanto ahí evitamos el espacio. Bueno, en cuanto a la función obtener carácter, pues va a recibir una tecla y un contador. Como ya dijimos, la tecla que le pasamos es carácter actual, o más bien dicho, carácter actual entrada. Este es el valor que le pasamos, y el contador. Y lo recibe como tecla y contador. Y aquí en esta función definimos nuestro arreglo teclado, que ya habíamos dicho cómo se iba a estructurar. Entonces, esta tecla, pues como viene como un carácter, lo tenemos que convertir entero para obtener el índice de la tecla, es decir, el elemento donde se encuentra, más bien dicho, sí, el elemento del arreglo donde se encuentra el dígito que acabamos de teclear. Entonces obtenemos índice tecla y luego obtenemos del teclado el elemento en su parte índice tecla. Y ahí obtenemos una serie de caracteres. Para no confundir, por ejemplo, en el caso del 3, si aquí me viene que mi carácter inicial de entrada es el 3, me voy acá tantito. Entonces buscamos en la posición, el dígito 3 se encuentra en la posición 3 del arreglo. Y nos manda ese va a ser índice tecla. Entonces buscamos en el teclado, en la posición índice tecla, que sería esta parte, y obtenemos el elemento 3, D, E y F. Eso se guarda en la variable caracteres. Luego ajustamos el contador como ya lo habíamos visto. Recibimos un contador también, contador módulo longitud de caracteres de esta cadena. Y con esto obtenemos el carácter que va a ser el carácter de salida. Con el ajuste que le hicimos al contador y el elemento que encontramos en el arreglo, obtenemos el carácter de salida. Retornamos finalmente el carácter de salida y así es de esta manera como obtendremos el elemento que le vamos a concatenar a result. Pues bien, para finalizar este reto solo nos falta ver nuestro código en JavaScript. Empezamos con la definición de la función teclas Nokia, que como ya habíamos dicho recibe una cadena. Luego la variable es minúsculas, que la ponemos en false, y la variable resultado con la cadena vacía.
El para pues lo vamos a hacer con un for que va a ser desde i igual a 0 hasta la longitud de cadena. Obtenemos el carácter actual dentro del ciclo, el carácter actual de entrada de cadena de i. Y verificamos si ese carácter actual es un gato. Si es un gato, pues negamos la variable es minúscula. Esto quiere decir que si es false, con este signo de negación, se va a convertir a true. Y si fuera true, se va a convertir a false. En el caso de que no fuera un gato, preguntamos si es un dígito. Como tal, JavaScript no implementa una función isDigit. Entonces nosotros le implementamos acá. Esta es la función isDigit. Recibe un carácter y verifica si en la cadena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 incluye ese carácter. Si lo incluye, pues ya estamos diciendo que pues es un dígito. Si fuera un dígito, pues lo que ya dijimos, establecemos un contador a 0 y mediante un ciclo while vamos a ver cuántas veces se repite el carácter de entrada. El carácter actual de entrada, perdón, porque no solamente es para uno, sino para cualquier carácter que forme parte de la cadena y que ya no sea repetido principalmente. Vamos incrementando nuestro contador. De tal manera que cuando salga de este ciclo ya vamos a saber cuántas veces se repitió carácter actual de entrada en cadena. Y mandamos a llamar a la función obtener carácter, que nos va a devolver un carácter de salida. ¿Qué recibe? Pues el carácter actual de entrada y el contador. Vamos a esa función rápidamente, pues ya dijimos. Recibe la tecla y el contador, y como ya dijimos, tenemos definido aquí el arreglo teclado. Obtenemos índice tecla, que va a ser el entero tecla. Como esto viene como un carácter, lo convertimos a entero con parseInt. Y obtenemos el índice tecla. Luego de teclado, del arreglo teclado, obtenemos el elemento que se encuentra en la posición índice tecla. Y ajustamos a continuación el contador. Ya dijimos contador módulo caracteres.length, porque cada entrada o cada elemento del arreglo tiene una longitud, ya que son cadenas los elementos de ese arreglo. Finalmente retornamos el carácter y pues a continuación en la función teclas Nokia verificamos con un ternario si es minúsculas es true. Si fuera true le concatenamos al resultado el carácter en minúsculas, y si no pues se lo concatenamos en mayúsculas. Finalmente devolvemos el resultado. Vamos a ver ahora cómo se ejecuta este programa con los ejemplos de que nos da el enunciado. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el 3 6 veces. Guardamos y vamos a abrir una terminal. Ok, esperamos que cargue un momento. Como estoy grabando el video y abriendo Visual Studio Code y Word, es un poquito lento, pero bueno, ahorita que abra la terminal ejecutamos con Node. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ejecutar Node teclas Nokia.js, y para el ejemplo 1 tenemos la letra D. Vamos con el ejemplo 2, que está un poco más extenso. Nos debe de dar hola mundo. Es más, vamos a hacerlo de la siguiente manera para irnos un poquito más rápido. Borramos aquí y vamos a copiarnos esta cadena. Y la pegamos aquí. Y vamos a una más. Por ejemplo, esta que tiene la palabra programación y que tiene espacios, pues lo pegamos igual.
Ahí están nuestros ejemplos de entrada. Vamos a ejecutar este código. El primero pues va a ser, ya dijimos, la letra D, luego hola mundo y luego programación en mayúsculas con un punto al final. Y bueno, vamos a ejecutar. Ok, aquí tenemos la D para el primer caso, hola mundo para el segundo y programación para el tercero. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final de este reto. Esperamos te haya gustado y nos vemos la próxima semana con el siguiente reto. También te recuerdo, si te interesa esto de la programación, te suscribas a nuestro curso de JavaScript para cero, descubre el poder del código. Nos vemos en la próxima semana.